Muchas gracias. Me gustó ver caras conocidas. Les voy a hacer una muy breve presentación al respecto de esta norma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2018, pero comenzó su vigencia a partir del 1 de julio del 2022. Esta norma ha sido a ver si está funcionando. Sí. Ha sido controversial porque pareciera ser una norma muy agresiva, sobre todo con los usuarios, a final de cuentas con los usuarios de los organismos operadores de agua, por la cantidad de pozos que tiene cada uno de ellos y el nivel de inversión que se requeriría. Y se ha tomado, la primera reacción de muchos de los usuarios fue ampararse ante esta norma, sobre todo por una mala difusión de los alcances de la misma. La intención de participar es poder aclarar un poco los alcances, los beneficios que existen con esta norma. En el marco general de los usuarios de aguas nacionales, las aguas nacionales es todo el agua que está dentro del continente. La Constitución las define, qué son las aguas nacionales, y existe para su gestión una ley de aguas nacionales que establece las disposiciones que rige, como les comentaba, su gestión, de donde resalto que cualquier persona que pretenda hacer uso de las aguas nacionales tiene que hacer a través de una concesión o una asignación, que es un título otorgado para la explotación, aprovechamiento de las aguas nacionales. Esto genera la figura dentro de la ley de aguas nacionales de los usuarios. Los usuarios de aguas nacionales será cualquier persona física o moral que de hecho o al amparo de un título de concesión o asignación que emite y regula la Comisión Nacional del Agua, exploten o aprovechen las aguas nacionales. Todos ellos van a ser usuarios. ¿Y qué características tienen los usuarios? Que los títulos de concesión establecen de qué acuífero van a estar sacando el agua o en qué región hidrológica van a estar tomando el agua, el volumen y el uso. Y el uso es una parte muy importante. Aquí tengo una pequeña estadística de cuántos títulos de concesión existen para extracción de agua potable a nivel nacional, de acuíferos subterráneos y de aguas subterráneas y de aguas superficiales. Como ven, la cantidad es bastante amplia y la mayor parte de los subterráneos son agrícolas y pecuarios, y en el caso de los superficiales es inversa la relación. Pero esto solamente la cantidad, no está en volumen. El volumen sabemos que es mucho más agrícola y pecuario, pero en volumen, en cantidad de concesiones es mayor. La relación está como se presenta. ¿Qué obligaciones tienen los usuarios? Un usuario está regido por sus obligaciones están determinadas en la Ley Federal de Derechos de Agua, la cual establece, entre muchas cosas, el esquema tarifario por tipo de uso. Todos los usuarios están obligados a pagar por cada metro cúbico extraído, y ahí se establece cuál es el esquema tarifario. Viene también en el artículo 224 las excepciones de pago de derechos. Por ejemplo, los agrícolas y pecuarios están exentos de pagar el volumen extraído, el agua de laboreo en minas, las instalaciones educativas para el agua que utilicen en los servicios de los baños, por ejemplo, las aguas salobres, y el agua para servicio público para todas las comunidades que sean de menos de 2.500 habitantes, también estarían exentos del pago de los derechos. No así de la medición. Todos los usuarios están obligados a medir el volumen extraído y a reportar a Conagua trimestralmente. Esto también, la Ley Federal de Derechos establece de dónde se obtienen los recursos para el pago del suministro e instalación de medidores, y esta ley lo establece desde hace más de 20 años, 30 años, establece de dónde van a venir los recursos para la medición. También establece la periodicidad de presentación de volúmenes y pago de derechos, y también establece qué pasa si no pones un medidor o si no
Pues sí, que si no pones un medidor para reportarle a Conagua. Y lo que establece es que ante la falta o descompostura de un medidor, el primer trimestre que vas a reportar a Conagua te permite pagarle por el promedio de los últimos 4 trimestres que hayas tenido. Pero a partir del segundo trimestre y los posteriores, les va a cobrar directamente la cuarta parte del 100% del volumen concesionado. Y esto puede llegar a afectar finanzas de, sobre todo, usuarios industriales, comerciales. Los públicos urbanos no tanto, porque normalmente los públicos urbanos utilizan al 100% sus derechos, pero las industrias acostumbran a tener una reserva de derechos considerable y puede incrementarles mucho el costo de pago de derechos. ¿Qué dice entonces la norma? La NMX 179 establece las reglas para la medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados y aprovechados. El objetivo general es mejorar la gestión y fiscalización del uso del agua, y para contrarrestar las asimetrías de información de los volúmenes de aguas nacionales realmente extraídos. La realidad es que la mayoría de los balances hidrológicos que se realizan en las cuencas y en las subcuencas tienen muchos datos estimados de cuánto volumen se está extrayendo, porque la medición no es eficiente y efectiva. También tiene como objetivo disminuir la ineficiencia en el uso del agua, porque pues, muchos de los usuarios no la miden y por lo tanto no son eficientes en sus usos. Me tocó visitar la costa de Quintana Roo, y en Mérida hasta hace poco ningún pozo tenía medidor. Tienen el agua a 3 metros y la realidad es que es tan abundante que prácticamente tenían una macromedición nula. Y por último, también erradicar la subdeclaración de volúmenes a la autoridad. Es una norma que efectivamente está enfocada a mejorar la fiscalización de los volúmenes extraídos y mejorar los ingresos que tiene la Conagua de este recurso. ¿Por qué es obligatoria esta norma? Para aquellos que sean familiarizados con las normas, la Ley de la Infraestructura de la Calidad establece una diferencia entre las NOM y las NMX. Las NOM son normas de cumplimiento obligatorio para todas las personas que les aplique, y las NMX son estándar de calidad, normalmente de referencia. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos establece en el artículo 225 que todos los usuarios deberán de instalar el medidor, y el medidor debe cumplir con el reglamento de medición que emita la Conagua. Este reglamento de medición, en su artículo primero, fue el que fue modificado en el 2018 y establece que todos los aparatos de medición deben de cumplir con la NMX 179. Aunque la NMX, de acuerdo a la Ley de Infraestructura de Calidad, es un estándar, al obligarlo el reglamento, todos los usuarios deberían de estarlo utilizando. Al día de hoy, de los casi 500,000 títulos de concesión, tiene 2 años efectivamente aplicando la norma. El número de títulos que tienen este tipo de medidores estará en 3,000 o 4,000. Hay un rezago todavía muy grande en el cumplimiento de esta norma. ¿Qué implica cumplir la norma? Para empezar, el primer punto es el suministro e instalación de un sistema de medición que cumpla con los criterios técnicos establecidos y redactados en el cuerpo de la norma. ¿Cuáles son los principales? 1, no debe de haber derivaciones previas al medidor, ni para desfogue, limpieza, ni control de transitorios. Todas esas derivaciones tienen que ser posteriores al medidor. Deben de asegurar los trenes de piezas que no quede aire atrapado para que mida bien el medidor, y debe de asegurar un error de exactitud mínimo, normalmente asegurando las velocidades y la estabilidad del flujo al momento de que llega el medidor. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo estaban instalados y cómo quedan después de aplicarles los criterios que establece la norma. También establece que debe de tener el sistema de medición la capacidad de transmitir a Conagua todos los días
el sistema tiene que estar mandando el dato de cuánto volumen extrajo ese día a las 12 de la noche. Todos los días tiene que estar mandando a Conagua, todos los días. Y el sistema, el tablero de medición, que aquí está, debe tener un respaldo de batería por 5 días. Si se llega a ir la luz, el sistema de medición debe seguir prendido y mandando, aunque sea el dato en cero, pero mandando el dato a Conagua. ¿Qué otra cosa establece? Una vez que es instalado, diseñado, suministrado, instalado este sistema, se debe ser contratada una unidad de verificación y tener un dictamen favorable en el cual las unidades de verificación van a sitio y evalúan que el proyecto fue bien diseñado por un prestador de servicios integrados, como lo es IMPRAG, revisa que la instalación cumple con lo que fue proyectado. La unidad de verificación valida el error de medición que esté dentro del rango permitido y confirma el correcto funcionamiento del envío de mensaje Conagua. Y aquí la parte importante es que el envío debe de asegurar que no haya posibilidad de que alteren el dato. Debe ser un envío directo desde que se genera el dato en el carrete de medición a través de toda la electrónica y sin ir, por ejemplo, a un servidor intermedio que pudiera permitir que alguien modifique el dato. Y por último, y la parte más importante, es que a partir de que se instale el medidor, se tiene que asegurar el envío diario del mensaje de texto, es un mensaje de texto, una línea de texto, con los datos y lectura del volumen del medidor. El envío debe de corresponder a la lectura del primer minuto del día. El usuario, el titular de derechos, es el responsable de que el dato llegue íntegro a Conagua. Conagua no les va a avisar de si no recibió un dato o no. El usuario es el que debe de estar confirmando que Conagua lo reciba, ya que la falta de datos por 5 días consecutivos implica la pérdida de la verificación por Conagua. Conagua va a decir, ya no confío en ese medidor, pudieron haberlo quitado, alterado, se descompuso, etcétera. Y entonces hay que volver a mandar una unidad de verificación. La ventaja con este sistema es que al momento de entrar a declarar agua para hacer el pago de derechos, anteriormente el usuario era responsable de autogestionar su medición y decirle cada trimestre a Conagua, pues hoy este trimestre consumí 100,000 metros cúbicos, te debo 3 millones de pesos. A partir de esta lectura, como se está mandando todos los días el dato, el usuario se mete cada trimestre a declarar agua y el sistema le dice, me debes tanto, consumiste tanto volumen y me debes tanto dinero. Hasta aquí es la obligatoriedad y los usuarios deben de instalarlos. La norma establece, la Ley Federal de Derechos establece que Conagua debe poner los sistemas de medición. Mientras no los ponga Conagua, el usuario está obligado a ponerlos. Un sistema de medición, habemos 33 PCIs autorizadas y hay quienes los llegan a vender por el tipo de medidor y su sistema hasta en $1,000,000 cada sistema de medición, y buenas PCIs como nosotros es una tercera parte de ese costo, pero sigue siendo un costo importante para un organismo operador como el de Aguascalientes, donde somos nosotros. Tiene 200 pozos, es una inversión muy grande. Aquí la parte que queremos sobre todo comunicarles es que le aplica el beneficio de autofinanciamiento que también establece la Ley Federal de Derechos. Prácticamente les sale gratis. Es una cuestión de flujo de efectivo, ya que en el artículo 224A establece que se podrán disminuir del pago de derechos que realicen trimestralmente el costo comprobado de los aparatos de medición y su gasto de instalación. ¿Qué implica? Lo que se gasten, si se gastan 300,000 pesos en un sistema de medición y en el trimestre tenían que pagar 300,000 pesos de agua, cuando declara agua les diga, me debes 300,000 pesos, se ingresa la factura del sistema de medición, del suministro de la instalación y se los toman a cuenta de derechos. Esto sin afectar, por ejemplo, los beneficios de un programa PRODER, que depende del pago de derechos que hagan los organismos. El costo, las condiciones para acceder a este beneficio es que el costo se comprobará con una o varias facturas cuyos conceptos refieran al suministro e instalación del sistema de medición,
y esta factura debe ser emitida por un prestador de servicios integrados autorizado por Conagua a la razón social que sea el titular de derechos de agua, para evitar tercerización y sobrecostos por participación de terceros. Y los recursos con los que se pague dicha factura no deben de provenir de programas de recursos federales como ProAgua o PRODER. El proceso para adquirir uno de estos sistemas, instalarlos y que Conagua los tome como válidos, es que el usuario debe de contratar un PSI autorizado, un prestador de servicios integrados, el cual el usuario en ese momento puede avisarle a Conagua: ya comencé mi proceso de instalación, y Conagua no aplica las sanciones que pudiera tener no contar con el medidor instalado. El PSI realiza el proceso de diseño, suministro e instalación del sistema de agua potable, de medición, y dependiendo del medidor y del PSI que se seleccione, estamos hablando de un periodo desde 6 hasta 30 semanas. Después de la pandemia, los chips, la crisis de chips afectó mucho los tiempos de entrega de los medidores. Una vez que está instalado, el PSI tiene que hacer un registro de acto ante Conagua donde le avisa: este usuario con este título de concesión, en este pozo se le instaló este sistema de medición con este número de serie, porque el dato que se envía incluye la geolocalización, el número de serie del medidor, el RFC del usuario, el título de concesión y el volumen. Nosotros contamos con 5 días para hacer este registro. Luego el usuario debe de contratar una unidad de verificación que va y confirma lo que les comentaba al respecto de que está bien operando de manera correcta. Tienen 30 días para poder aplicarlo, y el usuario debe actualizar sus datos en el padrón único de usuarios y contribuyentes, prácticamente actualizando el dato del número de serie del medidor. Y la UVA tiene 10 días para avisarle a Conagua que el medidor funciona de manera correcta, y a partir de ese momento todos los datos que se envíen, Conagua los registra como datos válidos, y a partir de ahí es todo este proceso que se tiene que documentar. Se tiene que hacer un proyecto de ingeniería para que un usuario que no tiene un sistema de medición cuenta con un sistema de medición avalado de acuerdo a la norma. Estamos hablando de un proceso que puede llevar de 3 a 8 meses, dependiendo del medidor que se seleccione. ¿Qué ventaja tiene esto? La realidad es que mejora la gestión del recurso hídrico, mejora el conocimiento que puede tener los mismos usuarios y el conocimiento que tiene Conagua. A partir de este momento, Conagua, cada uno de los 3,000 pozos que tiene este sistema, todos los días se está evaluando cuánto volumen se está extrayendo. Esto va a permitir una mejor gestión de los balances hidrológicos. Ahorita les aplica prácticamente a la mitad de las concesiones que se tienen, porque como es obligatorio a todos los usuarios que pagan derechos. Los agrícolas y pecuarios tienen una excepción de poder seguir midiendo con métodos alternativos, pero justamente esta administración federal le está apostando a mejorar, a regular las concesiones, porque hay un descontrol bastante grande en dónde está el pozo, cuánto volumen está efectivamente extrayendo, e incluso la validez del título de concesión y a quién está asignado y el uso que se le está dando al agua. Les agradezco su tiempo. Cualquier pregunta o dato, tenemos un stand aquí afuera que podemos darles mayor información, no sé, a menos de que tengan alguna pregunta ahorita.